Dios les bendiga, amados de Dios. Aquí nos encontramos nuevamente para seguir con el estudio El pecado en la carne. Seguiremos escudriñando las Escrituras para ver, primeramente, si estas cosas son así. Y segundo, para poder aprender y entender en la competencia espiritual en la que nos encontramos. El pecado en la carne, parte 3. Retomando el tema del pecado en la carne, empezamos con el primer frente que usa el adversario, esas huestes espirituales de maldad para atacarme. Y ese primer frente soy yo mismo. Vayamos, como siempre, tomen sus Biblias y vayamos a Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿cuál es mi propia concupiscencia? El viejo hombre, la simiente corruptible con la que todos nacemos y que está viciado conforme a los deseos engañosos del padre de mentira, el diablo. En nuestro andar diario, a cada paso que damos, somos atacados con los dardos de fuego del maligno. Y estos dardos son ideas que están en contra de la voluntad revelada de Dios y que llegan a nuestra mente susurradas por la simiente corruptible, las que, si nosotros las aceptamos y las dejamos enquistarse en nuestra mente, finalmente provocarán que se rompa la comunión con Dios, saliéndose de la protección de Dios. Por eso escrito está: cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La palabra mora en griego significa habitando. En el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos y en el interlineal griego-español del Nuevo Testamento de la Cueva, es traducida como cohabita. Habita, vivir junto a, pero claramente independiente de. Eso significa cohabitar. Habita, vivir junto a, pero claramente independiente de. La mayor victoria para el adversario es mantener en ignorancia al pueblo que busca a Dios. Al mantenerse oculto, manteniendo en las sombras a su emisario, cohabitando en las mentes de las gentes, los puede influenciar, manipular, incluso hasta poseer. Y esto se puede ver en algunas religiones que dan interpretación privada a la palabra de Dios, pervirtiendo, agregando, quitando y hasta negando lo que Dios reveló. Esa es la influencia diabólica en las mentes de esa gente que se han dejado influenciar, manipular, incluso hasta poseer. Así que, Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lo que Pablo, inspirado por Dios, enseña es que la simiente corruptible, el aguijón en la carne, se rebela contra la ley de Dios en la mente. Cohabita junto al nuevo hombre creado según Dios que se recibe al renacer, el Espíritu Santo de la promesa, el nuevo hombre espiritual creado según Dios. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Se han dado cuenta? ¿Dice que está fuera de nosotros? No, dice que está en el interior de nosotros. ¿Cuándo y cómo comienza la posesión? Cuando el pecado que mora en mí, el viejo hombre, la simiente corruptible, me posee, después que ha influenciado y permeabilizado lo suficiente la mente y los pensamientos para pasar de ser solo una idea, lo que Dios llama dardo de fuego del maligno, a ser un hecho consumado, un estilo de vida en doctrina y práctica pervertida, y ésta da a luz la muerte. Pablo enseñaba, inspirado por Dios, que el aguijón en su carne lo hacía para mostrar dónde estaba la arena de la competencia espiritual, que cada uno de los hombres y mujeres tienen día tras día, y que esta arena de la competencia está en su propia mente y nos muestra
la forma de vencer. Dios siempre te está dando la salida a todas las situaciones. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo decía que el querer hacer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En este versículo se sacó una palabra que por demás es esclarecedora, dando luz a todo aquello, dando luz a todos aquellos que creen que Jesús es Dios. Vamos a ver el mismo versículo, pero en un interlineal. Romanos 7:25. Doy gracias, o estoy dando gracias a Dios por medio, a través de Jesús, ungido, Señor nuestro, de nosotros, realmente. Dice que da gracias a Dios por medio, a través de Jesús. Y como ley, esta no cambia, tampoco se puede negar. Por ejemplo, el deseo ataca mi mente, la ambición, el ponerme títulos para parecer un grande, esos son los dardos de fuego. No son más que ideas, insinuaciones, susurros, pensamientos, pero pueden llegar a convertirse en pecados si los llevo a la práctica. Ahora salta una pregunta. ¿Cómo supo el acusador, el adversario de Dios, cuál es mi debilidad o qué pensamientos tengo en mi mente? Porque es informado por el aguijón en la carne, el viejo hombre, la simiente corruptible. Es por ello que Dios nos enseña y advierte por las cosas que se escribieron antes. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora bien, ¿cuál es este corazón? ¿O dónde está este corazón del que habla Dios en su palabra? ¿Es esa maquinita que bombea sangre? No. El corazón del que habla Salomón es el corazón espiritual, el cardia, el centro de creencia de la voluntad. Ese es el corazón el que debo cuidar como el tesoro más preciado. ¿Y cómo debo cuidarlo? Proverbios. ¿Y por qué debo cuidarlos? La respuesta está en Proverbios 4:23. Porque de él mana la vida. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿Dónde se debe guardar la palabra de Dios de la que habla su Hijo Jesús, el Salvador, el ungido? En la mente. Es ahí donde se debe guardar y debe morar la palabra de Dios en abundancia, que es el maná del cielo para este nuestro tiempo, el pan de vida. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando guardo los mandamientos, tanto los de Dios como asimismo los que transmitió Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, que recibió de su Padre al ser bautizado por Juan, y los mantengo fresco en mi mente, vitales, sin contaminados por la religión, logro tener pensamientos sanos, sin dudas, miedos, temores, sin errores doctrinales o prácticos. Por tanto, cuida tu pensar. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renueva tu mente, cambia cada uno de tus pensamientos y lleva tu pensar y tus patrones de vida práctica a vivir el primer mandamiento. Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Como vimos antes, corazón se refiere al cardia, el centro de creencia de la voluntad. El alma se refiere al aliento de vida. En el hebreo, nefesh hayá. A menudo enfatiza el acto físico de respirar y ruaj, el principio vital. Mente, el órgano del hombre que está equipado para pensar, imaginar, conocer, recordar, retener. El entendimiento. Jesús lo hizo y eso es lo que debemos llegar a imitar del Hijo de Dios. Vestirnos con su mente. Él vivió la palabra hasta en su respirar. Ahora bien, debemos entender que aunque haya renacido, se puede ser influenciado por el viejo hombre, la simiente corruptible. Romanos 7:21. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El primer frente del ataque del adversario soy yo, eso es lo que no deben de olvidar.
el primer ataque que vamos a recibir es a nosotros mismos, en nuestras doctrinas, en nuestros conocimientos, en nuestra práctica, para llevarnos cautivo a la desobediencia a Dios y a su palabra revelada. Es el medio que usa o permite al adversario pervertir la sana doctrina contenida en mi mente y aprendida de la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios me está probando, aunque por escudriñar las Escrituras, la palabra revelada de Dios, vemos que esto no es así, ya que Él conoce los pensamientos y las intenciones en el corazón del hombre. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando escucho hoy a los nuevos fariseos hipócritas decir, la muerte es un deseo de Dios, o que Dios necesita una nueva flor en su jardín, o un nuevo ángel, están siendo mensajeros de Satanás, ya que Dios mi Padre Celestial es un Dios de vida, y con ese propósito entregó a Jesucristo como Cordero Pascual. He aquí los dos deseos en contraposición. El de Dios puro, santo, perfecto, manifestado por su Hijo Jesús, y la voluntad del adversario, el diablo, la serpiente antigua, hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Otra mentira diabólica. El hablar en lenguas no es para este tiempo. Operar las manifestaciones del Espíritu no es para todos. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Para todo lo que las religiones predican y practican, ustedes pueden ir a la palabra de Dios y deben ir a la palabra de Dios y confrontar sus enseñanzas y sus doctrinas con lo que está escrito, porque es la única forma para salir del error doctrinal en la que se encuentran. No hay otra. Anatema, para que ustedes sepan, este término se usa en Romanos 9:3, 1 Corintios 16:22 y Gálatas 1:8 y 9, con el sentido de pronunciar una maldición sobre otro o ponerse uno mismo bajo maldición. Así que para aquellos que dicen que es diabólico el hablar en lenguas, Dios le está diciendo que los diabólicos son aquellos que niegan la manifestación del Espíritu Santo. Ellos son los diabólicos porque le están quitando herramientas al hombre o la mujer que le está escuchando para poder entrar en la arena de la competencia y poder sanar su mente y poder tener ese corazón incontaminado haciendo la voluntad de Dios. 1 Corintios 16:22 tiene el sentido especial de pronunciar maldición sobre quien deliberadamente desprecia el amor de Cristo. Y esto está en el diccionario bíblico. Otra mentira diabólica. No se puede cuestionar al liderazgo o sus enseñanzas, aun cuando el liderazgo esté equivocado en su doctrina o práctica de esa doctrina. Dios muestra que se tiene que corregir confrontando con denuedo y convicción, porque se está avalado y respaldado por su palabra revelada. Gálatas 2:11 es el mejor ejemplo, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Gálatas 2:12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Pedro era renacido? Sí. ¿Había manifestado el Espíritu de Dios hablando en lenguas? Sí. ¿Pedro era un líder mayor o un anciano entre los llamados la iglesia? Sí. ¿Pedro había recibido revelación? Sí. ¿Pablo se había sometido al liderazgo de Pedro en su momento? Sí. ¿Pablo confrontó a Pedro por su hipocresía? Sí. ¿Por qué tenía miedo Pedro si era un renacido? Porque era parte de su viejo hombre, le tenía miedo a los judíos, celosos por la ley. Estaba contaminado, era una parte en la mente de Pedro que no había sido renovada, lo que ocasionó que traspasara los linderos de la sana doctrina, lo que el adversario usó para pervertir su ministerio.
Anteriormente veíamos el andar de Pedro con poder y cómo finalmente ganó la simiente corruptible, el viejo hombre, por sobre el nuevo hombre espiritual creado según Dios. El viejo hombre de Pedro siempre fue temeroso, muy religioso, además de ser fluctuante. En la enseñanza del servicio que hizo Jesucristo en su última cena, queda en evidencia lo cambiante que era Pedro. Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos. Juan 13:6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Juan 13:8. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Muy religioso, ya que él pensaba que un líder estaba para ser servido, no para servir. Pero Jesucristo le mostró su error con el ejemplo, y esto lo vemos en Marcos 10, del versículo 43 al 45. Otro ejemplo es Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y de ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Marcos 8:33. Pero volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Se dan cuenta de lo fluctuante y religioso que era Pedro? ¿Cuántos son igual en las religiones hoy día? Ahora la pregunta que cabe: ¿estaba Satanás ahí? Porque le dijo Satanás a Pedro. ¿Estaba Satanás ahí? No, era el viejo hombre, la simiente corruptible de Pedro hablando, pero influenciado por Satanás. Y como aclaración, el diablo trata directamente con Dios o con el Hijo de Dios. Satanás trata con la creación de Dios. Es el mismo, pero muestra las características de quien está influenciando. Juan 20:19. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, este mismo Pedro, del discurso del libro de Hechos 2:14 al 40, que con denuedo, convicción y sin miedo testificaba, lleno del Espíritu Santo, y lo manifestaba con arrojo, con poder, ya que eso es lo que produce Dios por medio de su Espíritu en nosotros cuando renacemos. ¿Se dan cuenta el cambio? Estaba tras puertas cerradas por miedo a los judíos. Y esto ocurre en el tiempo de la resurrección de Jesús. Pero después, en Hechos 2:14 al 40, vemos a un Pedro lleno de poder, manifestando el Espíritu de Dios primero, hablando en lenguas, y posteriormente confrontando al pueblo que había ayudado con su apoyo a crucificar a Jesucristo. ¿Se nota en el cambio? Pero este mismo Pedro, pasado el tiempo, vuelve otra vez a tener miedo a los judíos. ¿Cómo lo vemos? ¿Se acuerdan en el relato de Cornelio cuando se hizo acompañar por gente que era celoso por la ley? De esa manera, influencia el adversario para alejar del camino a la gente que quiere hacer la voluntad de Dios. Sutilmente, va cambiando una palabra, va agregando una palabra, va cambiando una palabra y finalmente niega lo que está escrito. Por eso hoy día encontramos gente que niega que es el Hijo de Dios el crucificado. Y lo hemos visto, lo pueden ver. ¿Cuánta gente dice que Dios murió por nosotros? ¿Cuánta gente cree que Dios fue crucificado por mis pecados? ¿Cuánta gente cree que Jesús es Dios? Cuando el viejo hombre predomina sobre el nuevo hombre creado según Dios, los resultados están a la vista. El mejor ejemplo es Pedro, siendo un discípulo del Hijo de Dios, habiendo sido lleno del Espíritu Santo y de haber manifestado el Espíritu Santo al hablar en lenguas, habiendo tomado el liderazgo de los llamados del cuerpo de Cristo, la Iglesia, fue cegado y extravió la doctrina dada por Dios al mostrarle el lienzo con los animales que debía levantarse y comer, relatado en el libro 10, del 10 al 44, para mostrarle a Pedro que no era correcto hacer acepción de personas y que la Iglesia era una.
Cuando se está fuera de comunión con Dios, al estar influenciado por ese aguijón en la carne, el viejo hombre, la simiente corruptible, se contamina la doctrina correcta, como queda demostrado en el mismo relato donde dice Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Esto lo dice en la casa de Cornelio. Habiendo escuchado que mientras que él aún hablaba, cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos, hablaron en lenguas y profetizaron. Y a continuación Pedro, fluctuante como siempre, Hechos 10:47, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Juan Bautista predicaba que el que vendría tras él era el que bautizaría en Espíritu Santo. Pedro lo había escuchado. Jesucristo, después de resucitar, les dijo lo mismo. Hechos 1:4. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero Pedro en casa de Cornelio el centurión practicó una doctrina diferente. Es igual a lo que ocurre hoy. El adversario ha quitado todo poder a las religiones al llevar a enseñar generalizadamente que se debe bautizar en agua, ocultando el verdadero bautismo que llena de poder desde lo alto, que fluye como un río de agua viva, que edifica, que fortalece y hace crecer al hombre interior. El adversario hoy está ganando, restando el poder y la preeminencia, la exactitud de la palabra de Dios en la vida del hombre y la mujer que dice creer en él. Pero no nos desviemos. Aunque Pedro después enmendó y reconoció su error, porque hay que reconocerlo. Hechos 11:16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La simiente corruptible, el viejo hombre, usa las características de su padre, cuestiona, cambia, agrega, quita, niega la palabra en forma engañosa y solapada. Quita el impacto de la palabra de Dios en la mente del que la recibe, aunque éste sea un renacido. Su intención es pervertir la palabra de Dios, quitarle todo el impacto de esta palabra para que no llegue a lograr deshacerla de una infructuosa en las tinieblas. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado a su corazón. Cuando entiendo que el aguijón en la carne, el emisario de Satanás, el viejo hombre, la simiente corruptible, cohabita con el nuevo hombre creado según Dios en mi mente, y que cada uno de ellos es alimentado, fortalecido, por medio de cada una de mis acciones, decisiones y creencias, es entonces que puedo deshacer las obras infructuosas de las tinieblas, al saber y entender que no puedo servir a dos señores, a Dios y a las tinieblas. Esa es la arena de la competencia en la mente. Amados de Dios, entiendan, estamos en una gran competencia. Estamos compitiendo primeramente en nuestra propia mente entre el viejo hombre y el nuevo hombre creado según Dios, que recibimos cuando confesamos a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. Esa es responsabilidad de cada uno, ver lo que está sembrando, primeramente en su propia mente y a la gente que la rodea. Así que, amados de Dios, un fuerte abrazo, firmes y adelante.